microbiota tenemos en muchas partes de nuestro organismo. Yo particularmente me voy a referir a la microbiota intestinal, que se define como la comunidad de microorganismos que viven en el tubo digestivo. Fíjense que son 100 trillones de microorganismos intestinales, 10 veces más que las células del organismo. Es decir, tenemos más gérmenes que células en nuestro organismo. Y también que tenemos una cantidad muy importante de especies bacterianas intestinales, 15% por cada individuo, es decir, una gran diversidad, incluso interindividuo. Es decir, no todos tenemos los mismos microorganismos, como vamos a ir viendo. ¿Cómo está integrada la microbiota intestinal? Bueno, por células procariotas, que fundamentalmente son las bacterias y las arqueas, pero también tengan en cuenta que tenemos células eucariotas, como hongos, la cándida fundamentalmente, y también virus. El viroma es lo que está más en investigación en este momento porque es de lo que conocemos menos. Como ven, las bacterias son el 99% de nuestros habitantes en el intestino. Y estos son los principales filos que tenemos: los firmicutes, los bacteroidetes, las proteobacterias, actinobacterias, fuso y verricobacterias. Estas son las clases que hay, las características de las mismas. Tenemos bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias, anaerobias, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos los géneros con los cuales nos tenemos que ir familiarizando, porque en las distintas patologías, como vamos a ver, en especial la obesidad, que es a la que yo me voy a referir, van a ver que hay una alteración en cuanto a los géneros, no solo en la cantidad, sino también en la diversidad de los gérmenes. Con respecto a los hongos, tenemos fundamentalmente Cándida y Saccharomyces, pero también tenemos algunos del filo Basidiomycota. Y con respecto a los virus que tenemos generalmente son bacteriófagos, los que tenemos en el intestino son picornavirus y algunos rotavirus, pero son predominantemente atemperados, no son virulentos, no son los rotavirus que nosotros buscamos por ELISA en los niños con diarrea, son otros géneros de virus. Como ven, la distribución de la microbiota, tanto de la permanente como la transitoria, va variando a lo largo del aparato digestivo. Y si ustedes ven, aumenta el número desde el estómago hasta el colon, siguiendo el gradiente de permeabilidad intestinal y también siguiendo el gradiente de folículos linfoides y placas de Peyer. Es decir, que la mayor parte de los microorganismos se van a concentrar en el colon. Y también vamos a ver que, de acuerdo al pH, van a variar los diversos microorganismos. Las bacterias gram positivas, por ejemplo, son más abundantes en la parte superior del tracto digestivo, y en el colon van a predominar las gram negativas y las anaerobias. ¿Cuándo empieza a implantarse la microbiota? Bueno, siempre se creyó que era en el momento del parto o posterior. Sin embargo, ya se sabe que la microbiota empieza a implantarse en el feto. La primera que le manda algunas bacterias de su microbiota es la madre. Por lo tanto, para preocuparnos por la microbiota del niño, tenemos que empezar a preocuparnos por la microbiota de la madre, porque va a ser la primera que le envía gérmenes. Hay gérmenes en la placenta, en la sangre del cordón, en el líquido amniótico, en las membranas y en el meconio. Antes se creía que el meconio era estéril, sin embargo, ahora sabemos que no es así. Y una cosa tremendamente importante es que la composición de la microbiota a lo largo de la vida varía notoriamente en los primeros 2 años de la vida. Es decir, que donde se va a formar la microbiota del paciente es en los famosos primeros 1000 días. El año que está en la panza de su madre y luego en los primeros 2 años de vida. Y si ustedes miran acá, van a ver cómo van variando los distintos filos a lo largo de los 2 años, pero luego va a mantenerse mucho más estable en la vida adulta, es decir, ya en el preescolar y en el escolar, en el adolescente y la vida adulta. Estos son 2 conceptos muy importantes, el concepto de simbiosis y disbiosis. Esta es la interacción biológica, es que hay una relación estrecha, persistente entre los organismos y nosotros. Y generalmente es mutualista, es decir, nos beneficiamos mutuamente. Cuando hay un desbalance, desequilibrio, tanto sea en la composición como
en el número de gérmenes, ahí vamos a entrar en una disbiosis. Por ejemplo, les planteo aquí, este es un individuo sano y este es un individuo con enfermedad de Crohn. Como ustedes ven, va a variar no solo el número, sino los diferentes gérmenes en su composición. ¿A qué llamamos simbiosis? Bueno, es que la microbiota lo que aprovecha es la temperatura estable y constante, nuestro pH, nuestra anaerobiosis y los sustratos fundamentalmente. Ellos se alimentan de los carbohidratos no digeribles o parcialmente digeribles que nosotros no vamos a utilizar. Ellos sí tienen las enzimas necesarias para su procesamiento y su aprovechamiento, y también utilizan el mucus producido por las Globat cells de nuestro organismo. Si bien prefieren a los carbohidratos, también se alimentan de nuestras proteínas, y tengan en cuenta que van a producir ácidos grasos de cadena corta que nosotros vamos a utilizar como un sustrato de energía muy importante. También utilizan los polifenoles y también intervienen en el mecanismo de conjugación de los ácidos biliares. Bueno, ¿qué ocurriría en la obesidad? Como yo les decía, la microbiota comienza a formarse o a instituirse en el feto. Y no es lo mismo tener una mamá sana, que tiene una microbiota determinada, con una mamá obesa, que va a tener una microbiota disbiótica. Por lo tanto, ya en el útero le va a pasar gérmenes que no son saludables, por llamarle de alguna manera. También va a ser muy importante este pasaje y la forma de parto, es decir, el parto vaginal va a propender a un tipo de microbiota y el parto por cesárea a otro. También el pecho, es decir, el niño que recibe pecho va a tener un tipo de microbiota y el niño que está alimentado con fórmula va a tener otro. Y luego el estilo de vida naturalmente del niño en los años siguientes. ¿Qué es lo que se ha visto? Que todos esos son factores que predisponen a una microbiota disbiótica. ¿Y qué es lo que se ve? Que en el paciente obeso va a aumentar el número de firmicutes sobre bacteroidetes. Si ustedes recuerdan los filos que yo les mostré hoy, estos van a aumentar en el paciente obeso. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Si bien no es solo la microbiota lo que va a causar la obesidad, porque todos sabemos que hay una predisposición genética, factores psicosociales, etcétera, etcétera, la microbiota va a tener un factor fundamental, porque estos gérmenes van a proporcionar una energía adicional, convirtiendo esos ácidos grasos, es decir, formando más ácidos grasos de cadena corta, y nos dan una energía adicional. También la GAT hormona aumenta la permeabilidad intestinal, aumentando los niveles sistémicos de lipopolisacáridos, que vamos a ver que tienen una importancia fundamental en la inflamación. Ambas contribuyen a la endotoxemia y al síndrome metabólico, y también estos lipopolisacáridos activan el sistema cannabinoide. Entonces, si ustedes miran aquí, lo que va a ocurrir es esto: aumento de la energía biodisponible por el aumento de estos ácidos grasos de cadena corta, con lipogénesis en el hígado, como decía el doctor Rivera recién. Disminución de este factor de adipocito inducido por el ayuno, con aumento de lipopolisacáridos y actividad adipocítica. Disminución del adenosín monofosfato proteinquinasa, con disminución de la oxidación de los ácidos grasos, y un aumento de los lipopolisacáridos propendiendo a la inflamación y al aumento de las citoquinas. Todo eso va a llevar a que haya una endotoxemia aumentada y más ácidos allí. ¿Esto qué es lo que va a llevar? A la inflamación en el músculo y la insulinoresistencia, a la inflamación y a la insulinoresistencia en el hígado, a la acumulación de adipocitos e inflamación en el tejido adiposo, y a la inflamación y a la insulinoresistencia en el cerebro. Es decir, que la microbiota va a causar todos estos problemas. Y
la importancia de la microbiota se ha demostrado en estos estudios con ratones, dándole dieta rica en grasas y carbohidratos a un ratón con una microbiota propendiente a la obesidad, y el ratón se pone obeso. Sin embargo, si le damos esa misma dieta a un ratón que esterilizamos y le eliminamos su microbiota, vamos a ver que el ratón no se pone obeso. Y lo mismo va a hacer con este estudio. Con transferencia de microbiota vamos a ver que un ratón normal va a quedar normal, un ratón obeso le ponemos la microbiota al ratón obeso y se pone obeso, y un ratón de bajo peso se vuelve bajo peso. Es decir, que eso muestra que hay una importancia fundamental de la microbiota. En resumen, no llegué ni a la campana. La microbiota son los microorganismos habitantes del aparato digestivo. Recordar que la implantación comienza en el feto, por lo tanto tenemos que preocuparnos por la microbiota de la madre, que influyen múltiples factores para que ella se determine. La de la madre, la dieta, el parto, si es por cesárea o es un parto normal, el pecho y los antibióticos, que es diversa, que los primeros 1000 días es donde se va a implantar la microbiota, que luego va a quedar a lo largo de la vida, por lo tanto tenemos una ventana de oportunidad para manipularla. Los conceptos de simbiosis y disbiosis, que la obesidad es multifactorial, pero que la microbiota disbiótica juega un papel fundamental por todo lo que yo les mostré, y que lo que ocurre es que aumenta la energía por el aumento de estos ácidos grasos de cadena corta, que hay alteración de factores y enzimas, y el aumento de los lipopolisacáridos que van a llevar a la inflamación. Bueno, y desde el templo de mi querido Cuadro de Peñarol, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.